Buenas noches, ¿qué tal? Pareciera que la política en los últimos tiempos ha perdido seriedad. Resulta que en Brasil, en las elecciones últimas, cuando salió doña Dilma Rousseff de presidente, el candidato más votado para ir al Congreso brasileiro se llamó, o se le dicen, Tiririca, es un payaso. Nadie más que él alcanzó tanta popularidad y sus eslogan fueron muy simpáticos, muy agradecidos por los ciudadanos y la mayoría lo eligieron. Resulta que ahora, y seguramente usted se ha dado cuenta, en Italia otro payaso, Beppe Grillo. Beppe Grillo con un discurso antisistema, con un discurso socarrón, a veces pasado de tono, a veces con palabras soeces, logra conquistar a un 25% del electorado italiano y pone en entredicho la gobernabilidad de ese país. ¿Por qué traigo estos dos ejemplos? Porque resulta que los políticos en su accionar vienen provocando una desilusión, un defecto en su accionar, se vuelven chabacanos, pierden sentido de oportunidad, sentido de tiempo, y el ciudadano, molesto ante esas actitudes, lo primero que hace es rápidamente tratar de ver cómo se burla, cómo se ríe, cómo se saca el clavo, como decimos popularmente, con el político, y entonces está dispuesto a votar por cualquier payaso. Bueno, resulta que hoy por hoy, también en ese marco, se nos ha olvidado, o se les olvida a los políticos, que la solemnidad es un punto básico en cualquier acción de gobierno. La solemnidad va desde la forma de vestir hasta la forma de actuar, desde la forma de hablar hasta la forma de plantear las cosas. En ese momento, a los costarricenses, políticos costarricenses, muchas veces queriendo actuar como piso de tierra, confunden lo que es humildad con chabacanismo. Por eso, usted como votante en las próximas elecciones tiene que tener el cuidado de saber que si quiere sacarse el clavo con los políticos de alguna forma, la mejor forma de sacárselo es buscando al mejor, es buscando no por buscar, es buscar cualidades y calidades, porque lo que parece merecido para los políticos puede ser peligroso para el país. Ya regresamos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a la cava del Club Unión para una noche sin tregua. Hoy he invitado a nuestro programa a un político joven, fue diputado en la administración pasada y hoy es el asignado como embajador en el Vaticano. Con él vamos a hablar del tema que ha estado en boga en estos días, el tema de la elección del Papa. Con nosotros, Fernando Sánchez Campos. Bienvenido, Fernando. Placer. Placer. Usted no se separe de la cámara porque vamos en minutos a una noche sin tregua. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 401234, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. No. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricta. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios de contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable. Y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Regresamos a la cava del Club Unión para ya en un espacio de mayor reposo tratar el tema que se ha generado en los últimos días con la renuncia de Benedicto XVI. Para eso invité a
el diplomático, nuestro embajador en el Vaticano, Fernando Sánchez Campos. Pero antes, Fernando, quisiera yo empezar hablando un poco de ese cambio que hizo usted al salir de la política nacional e irse a la política internacional. Cuando usted tuvo un momento convulso en el 2006-2010, cumplió los 4 años de diputado, pero fue en la segunda parte de su gestión, pues tuvo una convulsión bastante grande alrededor del TLC y le ha servido de bálsamo para cargar baterías como político ese cambio de irse al Vaticano. Bueno, primero que todo, don Claudio, muchas gracias por su deferencia de invitarme a este programa, un programa que yo aprovecho para felicitarle, porque creo que los programas de televisión, de radio, de prensa, en fin, los programas que lo que se dedican es a dañar, a hablar mal de la política, pululan, son muchos, ¿no? Bastantes. Un programa, un esfuerzo que lo que busque más bien es levantar la política con P mayúscula. Me parece que hay que apoyarlo y hay que felicitar la iniciativa. Así que yo lo felicito por eso y ojalá, a diferencia de lo que usted quisiera, ojalá muchos lo copien. Muchas gracias. Sería una muy buena cosa para este país. Un país que, por cierto, en casi todo lado dicen que lo que ha salvado a Costa Rica de no ser un país más complicado políticamente es la calidad de sus políticos, a pesar de lo que muchos pensamos, ¿verdad? Es un país que ha tenido buena gente dirigiendo los destinos de la patria. Por eso nos cuesta mucho ver a veces las cualidades nuestras y a veces nos fijamos más bien en los defectos, ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, volviendo a su pregunta, mire, yo pasé 4 años haciendo un doctorado, tuve esa bendición de Dios fuera del país, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y aprendí mucho de la política, de sus bases teóricas, de su funcionamiento ideal. Pero el doctorado que recibí yendo a elecciones distritales, a elecciones provinciales, cantonales, después participando en la política nacional, tocando puertas para pedir los votos y ver qué es lo que la gente siente y piensa, y después también dentro de la Asamblea Legislativa, fue para mí seguramente el doctorado más importante, el estudio más importante. ¿Usted nunca había participado en política? No, no. Hasta antes de ser diputado. No, antes de eso tenía alguna académico. Alguna participación, si se quiere, académica también en el partido, en los grupos de formación política, y sobre todo les interesaba mucho a grupos del partido y de otros partidos, y los temas que yo trataba en mi tesis, que era comportamiento electoral en Costa Rica. Entonces, sobre todo me dedicaba a eso. Fue hasta que llegué y que me acuerdo las palabras del presidente Arias cuando me llama y me dice: ya tenés 12 años de estar estudiando lo que hay que hacer, vení a hacerlo, ¿verdad? Pasate de la teoría a la praxis. La praxis. Y fue un reto muy lindo. Y un reto muy duro, un reto muy duro. Un reto muy duro donde muchos mitos se caen, donde uno aprende a conocer lo mejor y lo peor de la gente. Se da cuenta si tiene o no la vocación, porque la política es un oficio difícil. Por ahí lo oí decir a usted que era un oficio muy, muy difícil. Es un oficio difícil, pero también es una pasión, ¿verdad? Y ciertamente yo le decía a mi esposa Milagro, han sido momentos muy lindos y muy duros los que hemos vivido. Si se quiere, una especie de sub y baja, ¿no? Pasar rápidamente... Una montaña rusa. Una montaña rusa, rápidamente de la emoción de un proyecto concluido, de la emoción de un... Bueno, fueron 13 proyectos en la Asamblea Legislativa, Claudio, con la rúbrica nuestra, o del Hospital de Heredia por fin terminado, ahora, o del tren, a momentos muy complicados. Entonces, este tiempo fuera, lo que nos ha permitido, además de aprender, porque ha sido otra escuela tremenda, aprender de la Escuela Diplomática del Vaticano y de Naciones Unidas en la FAO, ha sido un espacio para reflexionar y para darme cuenta de algo muy importante, don Claudio, que es que no, gracias a Dios, espero que nunca me pase, no se ha agriado el corazón.
La ilusión sigue intacta. ¿Nunca usted sintió en algún momento la necesidad de salir de la política después de todo lo que se generó alrededor del famoso memorándum del TLC? ¿Nunca sintió usted como ganas de dejarlo todo tirado, de salirse de otro espacio? Porque el coautor con usted sí salió, ¿verdad? Don Kevin Casas sí renunció a la vicepresidencia, se fue, y usted tuvo la piel de elefante, digo yo, de seguir soportando flechas y piedras, algunas rebotaban y algunas herían, y nunca sintió usted no es una persona que requiere seguir viviendo de la política. Yo lo entiendo a veces en algunos políticos porque no tienen otro modo de subsistencia, no es el caso de Fernando Sánchez. Y usted aún así siguió tirándole y siguiéndole. ¿No sentía usted y su familia que era innecesario ese seguir en política? Bueno, fueron momentos muy complicados, don Claudio. Eso no lo ponga usted en duda. Insultos diarios, amenazas para mí, amenazas para mi esposa, amenazas para mis hijos, intentos de linchamiento a sueldo, porque después así lo corroboramos. Obviamente sufrimiento para los papás, para los hermanos, para la familia. No fue sencillo. Pero cuando uno tiene esa vocación y también comprende que tiene y que puede, si la vida, la gente y el espíritu se lo permite, darle mucho más al país, y tiene esa ilusión intacta y no tiene el corazón agrio, ¿verdad? Ni rencor alguno, pues yo nunca vi ninguna necesidad de retirarme. Es más, pensé que todavía era más importante seguir adelante para poder dar algo de lo que yo quería a este país. Pero muchas veces no depende de lo que uno quiere o lo que uno sueña, ¿verdad? En política depende, en el caso suyo, dependía si el actual presidente le asignaba alguna función, no dependía del voto ciudadano, no dependía de usted, sino que dependía de terceros. Usted logró que fuera nombrado en el Vaticano, que creo que usted se siente muy bien ahí, es un lugar que a usted le gusta, y son los temas religiosos, a usted siempre le han llamado la atención, y yo creo que los maneja bastante bien, pero en ese espacio, no siendo de uno, también para poder continuar en esa gestión, usted tenía que encontrar a alguien que valorara a Fernando Sánchez fuera de un error, o en su defecto, usted tratar de negociar para que se le abriera algún espacio para seguir vigente en política. Bueno, es que todos somos una suma. Bueno, antes, bienvenido y gracias, salud. Don Claudio. Gracias. Es lindo tomarse una copa de vino en la patria. Eran ya 2 años y medio de no lograr hacer eso. Bienvenido. Mire, todos somos una suma de nuestros errores y nuestros aciertos y nuestras decisiones. El otro día conversaba con un colega suyo, bueno, no, usted es politólogo, era un amigo periodista, y conversábamos de la sobremesa, y yo le decía, mira, ¿y vos considerarías, después de haber cometido algún error, dejar tu profesión? Y él me decía, no, jamás. Entonces, ¿por qué vos pensás que un político después de un error sí tiene que dejar su profesión, sí tiene esa vocación y esas ganas? O que el médico, después de que tal vez el diagnóstico no es el correcto, ya tiene que retirarse de su carrera. Somos una suma de lo que hacemos, de lo que creemos y de cómo actuamos. Y yo pensé, y también mi familia en aquel momento, que esto era desde aquí es donde más podíamos ayudar a los demás, era desde aquí donde mejor nos podíamos sentir y donde podíamos realizar la vocación que por lo menos en ese momento yo tenía y que sigo teniendo. Entonces, claro, como usted bien lo dice, en la política no solamente hay que querer, sino que alguien tiene que darte la oportunidad. Y en este caso yo estoy profundamente agradecido, primero que todo con Dios, porque nos ha permitido seguir adelante sin traicionar nuestros valores, ni tampoco nuestra fe. Sin poner entre paréntesis, don Claudio, yo siempre pienso que eso es una cosa fundamental. Uno no tiene por qué poner sus valores y su fe entre paréntesis con nuestra política, todo lo contrario, hay que practicarlos igual. Donde hay que potencializarlos. Por supuesto. Y también estoy profundamente agradecido, ciertamente, primero con el expresidente Arias, que me dio la oportunidad de servir en un gobierno suyo, y después con la presidenta Chinchilla, que nos encargó esta misión
¿Qué ha sido una escuela, don Claudio? Porque vea, si hay una escuela diplomática eficiente, bien organizada, trabajadora, funcional, y además de eso, es fundamental para la política exterior de un Estado, es el Vaticano. Es un Estado minúsculo, es un Estado sin ejército, y es un Estado cuyas posiciones internacionales en gran medida dependen de la eficiencia de su diplomacia. ¿A qué se le parece a usted? A Costa Rica, ¿no? Si hay de un funcionamiento diplomático del cual deberíamos aprender es precisamente de lo que hace el Vaticano. Y ahí hemos tenido una escuela de lujo. Además, mis colegas, casi todos son colegas de larga data en la carrera. Muchos tienen el Vaticano como un premio previo a la jubilación, por lo que supone el Vaticano. Entonces he aprendido mucho también de ellos. Muchos de ellos han sido embajadores en Washington, han sido embajadores en Brasil, han sido embajadores en España, han sido embajadores en Naciones Unidas y llegan después al Vaticano. Yo he tenido la suerte, la bendición de estar ahí como mi primer encargo diplomático. Entonces ha sido muy rico. Y he aprendido también de la FAO, que es Naciones Unidas, y el manejo que se tiene que tener en un ente multilateral de la importancia de la FAO. Usted, cuando ingresó a ese gobierno de don Oscar, que se hace referencia ahora, se agradece el que le hayan dado su oportunidad, entró con una estrella especial, y creo que el otro que entró con una estrella especial era don Kevin Casas. Ambos, la gente los veía muchachos jóvenes, preparados, de buen ver, ¿verdad? Con buen verbo, y de repente se vieron metidos en el ojo del huracán. Eran muy amigos. ¿Sigue la relación igual o se distanciaron? Mire, yo con don Kevin, a don Kevin le guardo el mayor de los cariños, el mayor de los aprecios. Fuimos compañeros en la universidad. Él iba antes que yo, iba adelante que yo, pero desde ahí fomentamos una amistad muy linda. Inclusive, no me lo he preguntado, pero cuando él se casa, quien hace el queque de bodas es mi señora, ¿verdad? Y nosotros tenemos un grupillo de salsa, que es otra etapa, no tiene nada que ver con política, que tenemos en aquel momento. Entonces el grupillo nuestro fue a su boda y fue algo muy bonito. Lo que pasa es que ahora él tomó un camino distinto, el camino primero de la academia y después de un organismo internacional en la OEA, y yo estoy en Roma. Pero él era el que había hecho el documento, eso lo leí hace unos días en el periódico La Nación, en una entrevista que le hicieron a usted, donde entre líneas, leyendo la entrevista, uno termina asumiendo que el documento famoso del memorándum fue escrito por don Kevin Casas, así que usted lo endosó. Tiene la misma responsabilidad, aunque no lo haya escrito, pero para esos efectos me da la impresión de que después de ese hecho, la amistad no siguió siendo igual. Bueno, es que también la geografía afecta, don Claudio. Estar tan lejos pues es complicado, y con carreras totalmente diferentes se complica. Pero como yo le digo, yo tengo el mejor recuerdo y el mejor concepto de don Kevin. Ahora, vamos al tema por el que lo traje. No quería dejar eso, eso era como un entremés, pero no quería dejar de paso porque vivimos en un país de mayoría católica, en donde muchas veces no comprendemos todos los intrínculos que se dan alrededor de una elección de un papa. Creo que pocos embajadores en Costa Rica que han estado en el Vaticano han tenido la oportunidad de estar en esa coyuntura de que sale un papa e ingresa otro. Y los que lo han tenido la ventaja de que el que se fue porque fue llamado por la vida para desterrarse de este planeta. Pero en el caso suyo, y yo como politólogo y usted como colega, he estado dándole muchas vueltas a lo que ha acontecido en el Vaticano. Yo tengo la tesis, primero, de que el Benedicto XVI, hoy el cardenal Ratzinger, sigue siendo Benedicto XVI. Bueno, Benedicto XVI, llamémoslo para los televidentes. Tengo la idea de que su formación de alemán, cuando uno conoce, ha tenido amigos alemanes, se da cuenta que los alemanes son muy estrictos en su comportamiento y en sus decisiones. ¿Cómo no? Y que también ellos mismos hacen una autoevaluación de sus fortalezas y sus debilidades, y no se autoengañan, sino que de una vez toman una decisión. La religión católica en general, siendo la más grande, ha sufrido
muchos ataques y muchos deterioros por pastores que están a lo interno de la religión, que no le han cumplido como tal. Yo siento que el Papa Benedicto XVI plantea su renuncia dentro del marco de que él se aleja, pero no se aleja. De que él sigue siendo influyente, que sale a sus 85 años, 85, 86 años del papado, pero que a lo mejor a lo interno, porque eso funciona, usted estuvo en una asamblea legislativa, eso es como un parlamento, todos los cardenales ahí, que a lo mejor ahí tenga mayoría para haber dejado él alguna luz sobre su sucesor, y que a lo mejor en esta coyuntura tan complicada de la Iglesia Católica se requieren dos papas, uno que tenga mucho dominio intelectual y teológico y otro que tenga la energía suficiente para salir adelante. Ese es mi análisis político de lo que está pasando ahí. Usted sabrá otros detalles que tal vez yo no conozco. Sí, un poquito más, es un poco más complicado en realidad. La renuncia del Santo Padre nos toma a todos por sorpresa. Mucho se hablaba de este tema porque realmente su salud no estaba bien y su fuerza no estaba bien. Cada vez que hace un viaje apostólico, por ejemplo, no es fácil a esas edades, una actividad tan grande. Es una agenda tremenda la del Papa, realmente. O sea, son jefes de Estado prácticamente todas las semanas, actividades espirituales prácticamente todas las semanas, constantes viajes internos en Europa y en Italia, y viajes apostólicos, por ejemplo, América Latina, Líbano, Inglaterra, que fueron sumamente fuertes, España con la Jornada Mundial de la Juventud. Con riesgos. Mucha seguridad. Bueno, el caso del Líbano fue impresionante, había una advertencia contraria al viaje. En el caso de América Latina también, médicamente le dijeron que no era prudente por su salud. Entonces, y cada vez que, bueno, después de Semana Santa y las jornadas de la paz en Asís, o si no, la Navidad, cada vez que él venía de alguno de estos viajes apostólicos o de alguna jornada importante, se le veía cada vez más cansado. Y entonces empezaban a salir los rumores de una renuncia y el Vaticano iba siempre rápidamente a desmentirlo. Entonces aquello se volvió un cuento que nadie creía, ¿no? Pero dicen que ya le había dado en algunos discursos o en algunas ponencias que había hecho, ya había dejado entrever la posibilidad de renunciar. Sí. Entonces cuando sucede esto nos toma a todos por sorpresa. Y lo hace en un mes de relativa poca actividad, como es febrero para el Vaticano. Lo que pasa es que esta renuncia, además de pintarlo, de dibujarlo como un hombre profundamente valiente y humilde, también lo dibuja como un hombre extremadamente coherente. Hay una entrevista... Pero perdón que interrumpa ahí, yo creo que hay un cálculo político de él también. Me retiro en esta época porque obligo a que el próximo Papa sea electo antes de Semana Santa. O sea, yo no creo que hayan cabos sueltos. Bueno, puede ser... porque una Semana Santa sin sería muy complicado. Pontífice. Pero bueno, tal vez antes de entrar a ese tema, él sí habla del tema de un retiro en un libro fabuloso que yo le recomiendo profundamente a los televidentes. Se llama Luz del Mundo. Es una entrevista prolongada de un periodista alemán, amigo del Santo Padre, que tiene el privilegio de entrevistarlos durante varios días y de traducir en un lenguaje muy llano todo su pensamiento. Entonces es muy fácil de leer. Las demás obras del Santo Padre son muy ricas de leer, pero son muy densas. Esta obra no es muy fácil de leer. Y en algunos puntos toca el tema de una renuncia. Dice varias cosas del Santo Padre. Primero dice, no se renuncia en tiempos complicados, se renuncia en tiempos de tranquilidad. No se deja el barco tirado cuando el mar está picado, sino cuando está tranquilo. Y lo segundo que dice... ¿Y estaba tranquilo ahora? Bueno, más tranquilo que antes, sí. Y lo segundo que dice es, si un papa no tiene la fuerza física, espiritual, el vigor, la salud, para seguir adelante con el ministerio petrino, más que un derecho contemplado en el derecho canónico, es casi una obligación renunciar. Así lo pone. Y casi nadie le da importancia a esta frase, y 2 o 3 años después, él mismo la hace propia y renuncia. Ahora, usted hablaba del momento de su renuncia. Por ejemplo, uno se hubiera imaginado tal vez que se hubiera podido esperar al aniversario de su pontificado en abril. Era coincidente Semana Santa y esa fecha. Yo creo, no sé si la idea de hacerlo antes de la Pascua, que tiene todo un significado, ¿verdad? No solamente es muy difícil imaginarse una Semana Mayor sin Papa,
sino también que la Semana Mayor es un símbolo de sacrificio y resurrección, ¿verdad? Aquí hay un sacrificio, claramente, hay una renuncia, hay un gran acto de amor, si usted me lo permite, porque pensemos que este es el ministerio más importante de la Iglesia Católica Universal, es la figura más importante para los católicos del mundo y sin duda alguna una de las más importantes a nivel mundial. Y él está diciendo públicamente, yo no puedo seguir y por el bien de mi gente, ¿verdad? De la gente que yo pastoreo como pastor del mundo, de la Iglesia Universal, yo renuncio. Me hago un lado para que alguien con más fortaleza siga adelante. Bueno, eso es un tema... Entonces, claro, es un sacrificio personal, ¿verdad? Por amor a quien dirijo. ¿Para qué? Para que se dé un proceso de renovación. Entonces yo no sé si... Pero no sé si pensó en los tiempos, don Claudio. Yo creo que sí. Lo que sí pensó claramente es en una simbología muy fuerte. Y la iglesia está llena de símbolos. Eso sí es verdad. Ahora, que es perentorio el tiempo para poder elegir, sí. Además, hay otra cosa. Juan Pablo II hizo algo muy importante. Él había participado en 2 cónclaves. En uno que no salió electo y después en el que salió electo días después, un mes después, ¿no? Y en esos cónclaves se da cuenta de varias cosas. Pero en el primero uno no sabe si salió, si propuso su nombre o no lo propuso, porque no se sabe. No se sabe. No salió electo, no fue que no salió electo, a lo mejor ni siquiera participó. Bueno, no, él estaba eligiendo, pero no salió electo. Ahora, lo interesante es esto, vea, él se da cuenta ahí. Porque que todo es muy cerrado, claro, no se entera por eso es de cuáles son los candidatos y cuántos votos tuvo cada uno, no se sabe. No se sabe, y además no se puede hacer proselitismo. Y bueno, hay un cardenal negro que está haciendo proselitismo. Sí, el cardenal Turkson, es africano, pero eso es muy mal visto en el Vaticano. Inclusive, seguramente debe estar diciendo el pobre cardenal Turkson, que estoy seguro no tuvo nada que ver con eso, qué quemada me pegaron, ¿verdad? Porque, ¿no sería otro que quiere ser papa que vio alguna relación con el... Yo no dudo que haya algo de movimientos internos, como lo decíamos el otro día con un colega suyo, al definir que son 2/3 partes el colegio cardenalicio, los que eligen al futuro papa, el Espíritu Santo, para ponerlo de alguna manera, va a tener que generar más consenso entre los cardenales y más conversación para que elijan, porque no hay ni bloques continentales ni bloques de países que lleguen a la suma. Pero sí hay una lucha de poder a lo interno. Sí, bueno, pero es que antes de entrar a eso, hay algo que yo quería decirle. Juan Pablo II, después de vivir estos 2 cónclaves, hace una cosa muy interesante. Uno, dice, hay que tener un lugar para que los cardenales se hospeden. No puede ser posible que los metan ahí en los palacios apostólicos y todos mal acomodados. Entonces crea Domus Santa Marta, que es un hotel dentro del Vaticano. ¿Qué permite un hotel dentro del Vaticano? Bueno, la convivencia, comer juntos, hablar, conversar, extra votación. ¿Cuántos son en total ellos? 117, pero 117 electores, ¿verdad? No, si hay también, juntamos a los eméritos, son como... No, los electores son 117. 117, pero hay 2 que se retiraron, así que van a ser 115. ¿Y qué otra cosa hace? Se ocupan alrededor de 80 y un poquito pico. menos, 77, 76 creo. Okay. Define las congregaciones previas. ¿Qué es esto? Son reuniones previas donde participa todo el colegio cardenalicio, cardenales eméritos y cardenales votantes, ¿verdad? Para hablar sobre retos, objetivos, necesidades de la iglesia y posibles perfiles de un papa para este momento. Eso ya está en proceso, se hace antes del cónclave. Pero ya el Papa Benedicto XVI dejó el perfil. Bueno, el Papa se adelantó y dijo cuál era el perfil que él imaginaba. O sea, hay una influencia de perfil ahí. Sí, claro, no, hay varias influencias. Primero hay toda una cátedra que ha venido dando en los últimos 8 años. Una cátedra que da él, que ha sido otro de su éxito y yo diría que su tragedia personal, porque es un escritor tan bueno, tan profundo y tan estudiado, Benedicto XVI, que ya los vaticanistas se daban cuenta cuando él no preparaba la homilía o no preparaba el mensaje, entonces lo criticaban y él sufría, según nos contaban a los embajadores, cuando pasaba esto, cuando él no tenía el nivel, sus cátedras que eran prácticamente clases a las que nos tenía acostumbrados. Entonces ya su ministerio deja un perfil de cuestiones de seguimiento. Deja varias cosas que están a medio camino, por ejemplo, el año de la fe. Estamos en el año de la fe.
Deja sentada la base para la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, que se va a llevar adelante el próximo año. Además de los 117 cardenales electores, que ya dijimos que hay 2 que no van a votar, 67 fueron creados, porque los cardenales se crean, ¿no?, por Benedicto XVI y 50 por Juan Pablo II. O sea que la mayoría domina Benedicto la mayoría de los cardenales fueron creados. Si existiera un agradecimiento, pudiera ser que el voto se refleje en esa recomendación, yo no diría, en ese perfil de Benedicto Yo no XVI. diría que un agradecimiento, diría más bien que hay una línea de pensamiento, eso sí, de doctrina, que debe ser común para que los haya elegido, ¿no? Y otra cosa más muy importante, que sí deja un perfil, por lo menos lo que conocemos nosotros, es en su discurso de renuncia, cuando habla de la necesidad de más vigor, de más fuerza. Y creo que ahí, por lo menos así lo interpreté yo, el Papa nos habla de juventud, de la importancia de la fortaleza de la juventud para guiar el ministerio petrino. Entonces, por eso, no sé si se ha dado cuenta usted, don Claudio, que la mayoría de las cábalas, que son inevitables, que maneja la prensa vaticanista y la prensa internacional y nacional, pues siempre son cardenales con menos años. Con 70, 60. Exactamente. Que sería un papa joven, ¿verdad? O 70, casi todos, para este momento. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 401234, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. Bienvenidos al PIMA, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. Más de 3 décadas de la mano con el agricultor costarricense. El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario es una institución pública perteneciente al Estado costarricense. Al PIMA le correspondió la construcción y administración del SENAA, la administración de la red frigorífica nacional, la instalación de un sistema de información de precios de mercado. Por esta razón, ha estado al servicio de productores, comercializadores, consumidores y demás agentes del sector agropecuario nacional. Desde que el SENAA abrió sus puertas, se convirtió en el principal circuito comercial del país y centro de operación de los comercializadores mayoristas. PIMA, 33 años en el corazón del agro. ¿De qué edad muere más el Juan Pablo II? El Juan Pablo II muere a los 85 años. Ok, más o menos la misma edad. La misma edad que se retira Benedicto XVI. Lo que pasa es que Benedicto XVI estuvo muchos años alrededor de Juan Pablo II. Mucha gente lo conoce hasta que aparece como papa, pero era un hombre muy, muy influyente. Digo esto porque yo lo planteo desde la lucha de poder. O sea, es una institución, el Vaticano, inclusive es un Estado. Sí. Tiene su presidente, que es el Papa, y tiene su parlamento, que son los cardenales, y habrá ministros, y habrá canciller. Bueno, más o menos. Le ponen otros nombres, pero yo no diría que hay parlamento. Lo que hay es, digamos que hay dos gobiernos fuertes. Uno es el espiritual, el Ministerio de Guía Espiritual de la Iglesia, y toda una serie de grupos y de organizaciones en torno a la fe. Por ejemplo, Benedicto XVI es el prefecto de la doctrina de la fe, el que se tiene que preocupar porque la doctrina de la fe sea la correcta. Hay otros cardenales, por ejemplo, que ven el culto divino en los sacramentos, por ponerte un ejemplo. Hay otros cardenales que están encargados, o otro cardenal, de los obispos del mundo y sus nombramientos y sus problemas. Pero también la Iglesia es un Estado. Entonces, hay otros cardenales que velan por la organización y el manejo administrativo del Estado Vaticano. Pues es que por ejemplo, el gobernador. Hay un gobernador que hace las veces casi de un alcalde
El gobernatorato, pues ahí tienen que ver el tren, la gasolinera, la farmacia, las tiendas, el supermercado, cosas eso es lo que quiero llegar. Más mundanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una cabeza espiritual y general, que es el Santo Padre, que actúa más como un monarca, si se quiere, que como un presidente. Hay un encargado político del Vaticano, que sería el secretario de Estado, que lo elige el Santo Padre, que lleva adelante pues las funciones más políticas, inclusive es el quien recibe, además del Santo Padre, a los jefes de Estado, pero con el Santo Padre les tocan los temas de manera más general, con él más directa y más específicamente, y desde luego hay una cancillería, ¿verdad? Una especie de cancillería donde están lo que sería el canciller, que se llama el secretario para las relaciones con los estados, un vicecanciller y todo el ejército de nuncios que tiene el Vaticano. Esa estructura está bien, pero a lo que iba yo era esto. Yo quiero plantearlo desde otra perspectiva. El Vaticano es una lucha de poder, está conformado por hombres de carne y hueso, tanto así que algunos han cometido errores por los que han puesto a la iglesia en entredicho en los últimos tiempos. Algunos de esos son cardenales y creo que como todo hombre, y eso lo decía Platón desde hace muchos años, les encanta el reconocimiento, y ellos son seres humanos, y es diferente ser cardenal a ser sacerdote de una iglesia. O sea, eso no lo podemos obviar, la forma de vivir, la forma del trato, le da una categoría diferente. Vamos a entrar a una reunión de 115, porque faltan dos, me dice usted, 115 cardenales, en donde existe un interés de los 115 o tal vez menos de ellos de sentirse honrados por ser papa. El ser papa no es una cosa cada 4 años, es una cosa que puede ser de 8 años como Benedicto o de cuánto estuvo de don Juan Pablo II, 20 y pico, 30 años, ¿verdad? Entonces puede ser que ese honor trascienda mucho más que los 4 años que normalmente tiene un presidente o 5 años. Ahí va a haber una lucha de poder, en donde hay temas fundamentales que se han criticado a nivel internacional de la religión católica, que interesantemente sigue siendo la religión más importante, porque cuando van a escoger en las otras religiones, sea la judía o sea la musulmana, uno no siente tanta ebullición a nivel mundial de esa selección. Hay algo que hace todavía más importante la religión católica, sobre todo por el hecho de que, con todo lo que se le critica a veces de que participa mucho de las cuestiones de Estado en algunos estados, sigue siendo la religión que más marca distancia entre lo político y lo religioso, ¿verdad? Comparándolo con la religión judía, comparándolo con la religión musulmana, marca algún grado de distancia que esas otras religiones no marcan. Esa situación que se va a presentar, eso es donde yo digo que Benedicto XVI calcula bien, a lo mejor yo estoy bateando, como dicen popularmente, pero mis cálculos, mi lectura, lo que he estudiado de lo que ha acontecido, me dice a mí que Benedicto XVI toma una decisión en sano juicio, oportuna en el momento y que obliga a tomar una decisión antes de Semana Santa. Usted me reafirma lo que yo estoy planteando cuando me dice que él tiene de los 115 cardenales, él ha nombrado a 60 y pico cardenales, o sea, tiene mayoría en ese momento. Entonces vuelvo a mi tesis. ¿No estará Benedicto XVI inteligentemente planteando la posibilidad de que él, que ha sido por tantos años el intelectual de la religión católica, se hace a un lado pero mantiene ese carisma, ese poder y también influencia para que el escogido sea de su línea y así batallar contra muchas cosas que no ha podido hacerlo por su edad, por su tiempo? Porque yo recuerdo perfectamente que Juan Pablo II, al final de su apostolado como papa, yo no creo que muchas decisiones ya las tomara él con conciencia. Siento que ya era más que una figura decorativa. Bueno, no, decorativo nunca fue, ¿verdad? Porque inclusive cuando estuvo muy enfermo y casi no podía hablar, cambió mucha gente, convirtió mucha gente solo por el testimonio que daba de lucha. Él decía, Jesús no se bajó de su cruz, yo tampoco me bajo de la mía. Pero lo cierto del caso es que quizás no eran todas sus capacidades para tomar decisiones. Eso sí, y que no se pueden tomar decisiones importantes cuando el Papa está reinando. Entonces hay muchas decisiones que se pospusieron. Eso creo que es una cosa que estaba clara y que le tocó todas tomarlas de golpe a Benedicto XVI cuando él entró y asumió el ministerio de Pedro. Él ha dicho,
Yo no me cabe ninguna duda que en términos de guías, no lo sé, pero de guías generales sí. De que la mayoría del colegio cardenalicio tiene que tener un pensamiento similar al de él también. Que regresamos a los 2/3, a 2/3 del colegio cardenalicio para escoger al Papa es muy importante. Eso quiere decir que no se van a permitir bloques continentales. Ningún continente tiene para elegir solito, ninguno. Menos un país, no alcanza. Y que él habla claro que hay que enfrentar los retos con fortaleza y con vigor, pues ya está diciendo mucho. Ha habido golpes internos fuertes, sí. Yo lo que he visto en el Vaticano... Estos días, inclusive, el cardenal más importante de Inglaterra acepta, hace un mea culpa de cosas bastante feas para la religión. Y dice que no participa, no quiere que los temas se centren alrededor de él. Pero yo creo que lo que nos está diciendo, el mensaje que está mandando es, yo traté hasta donde pude. Hay temas aquí importantes que resolver y tienen que ser resueltos con vigor. Ya no se pueden seguir manejando, digamos, a medio camino. Que se meta él detrás a tomar decisiones, lo veo difícil. Él va a estar en Castel Gandolfo y después ha anunciado que se retira a un monasterio dentro del Vaticano de clausura, a hacer una vida de oración, de meditación, de recogimiento. Va a ser la primera vez en mucho tiempo, no sé si antes, en que va a haber la posibilidad de que el Papa reinante le pida un consejo al Papa emérito. Eso es una particularidad que va a depender en gran medida de la humildad y del acercamiento del Papa que sea electo. Pero que lo pueda hacer, sí lo puede hacer. Pero también creo que rompe un gran tabú, que es el hecho que el Papa tenía que llegar hasta el fin y fallecer para ser cambiado. Esto cambia mucho la dinámica interna del Vaticano y también genera precedentes muy fuertes sobre la necesidad de hacer cambios y lograrlos en su momento. Yo creo que es un hombre tremendamente inteligente, tremendamente humano. También tuve la oportunidad de conversar con él varias veces. No lo veo haciendo estrategia política, pero sí lo veo tomando decisiones prácticas para el bien de la Iglesia, con desprendimiento total. Inclusive uno lo veía hasta tranquilo, casi aliviado el día que salió del Vaticano y llegó a Castel Gandolfo, ¿verdad? Porque creo que era consciente que lo que se le venía, las decisiones que había que tomar en la Iglesia, los retos que estaban por delante, él ya no los podía llevar adelante. Él tuvo un peso muy duro, a pesar de su conocimiento y el largo tiempo que tenía de estar como cardenal, que era sustituir a Juan Pablo II. O sea, eso era complicado para cualquiera. Sí, porque pero cuando a usted le pasa a cualquier presidente, ¿verdad? Que de repente tiene un presidente muy bueno, con mucha luz anterior, y el que sigue pues tiene que ver cómo lo iguala pero aquí hay una cosa interesante. Primero, él nunca intentó asemejarse ni imitar el estilo de Juan Pablo II, y segundo, creo que eran personas muy distintas, o son muy distintas. Por un lado, usted empezó diciéndolo correctamente, la cultura donde nacemos nos condiciona, sin duda alguna, y un papa, la cultura alemana tiene una forma de ser, de expresarse, particular con respecto, por ejemplo, a los polacos, totalmente distinto. Lo otro es la proveniencia. Uno venía del mundo de las aulas universitarias, del drama, era un especialista en el manejo de las multitudes, en el manejo del auditorio. El otro era un académico, o es un académico, acostumbrado a los libros y a las bibliotecas. Él mismo lo decía, que era un ratón de biblioteca, cuando le preguntaban. Y tercero, uno llega joven y otro llega bastante más grande. Entonces las condiciones de ambos eran muy distintas, o son muy diferentes, y no se pueden comparar. Yo creo yo que, sinceramente, el Espíritu Santo ha inspirado a los cardenales para escoger al Papa necesario en el momento preciso. Benedicto XVI llegó en el momento que era necesario su pontificado. Nunca intentó imitarlo. Sin embargo, yo fui el primero, o fui un gran sorprendido, cuando viniendo con esta imagen, que es la que se ha proyectado y la que se hablaba de él, de un sabio teólogo, pero distante, si se quiere, tímido, retraído. Cuando conversamos, me pareció ciertamente un gran sabio, porque hablaba de Costa Rica con una soltura tremenda. Ni un solo papel, don Claudio, tenía en la mano. Conocía nuestra historia, nuestros problemas, nuestro pasado, nuestros aciertos, nuestros retos. Pero además de eso, con una calidez, una cercanía,
un don de gentes y una humildad que yo, sinceramente, me sorprendí. Siempre he dicho yo que a las virtudes del sabio, yo le sumé varias virtudes del santo, porque no me lo esperaba, esa conversación que tuvimos durante más de media hora, y quedé muy impresionado de eso. Es un hombre muy humilde, muy cálido. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 401234, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. No. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricta. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios de contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable. Y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Ahora, ¿cuáles son los retos? Ya usted estando en el Vaticano, ¿cuántas embajadas hay ahí? 180, 170. Hay más de 172, 173 residentes en Roma, y cuando sumamos las concurrentes son más de 190. Bueno, si está toda esa cantidad de... Y ojo, de Irán, sí, de Irak, a eso iba, esa referencia iba. Si están todos Marruecos, esos cuerpos diplomáticos, o sea, es porque hasta donde no predican la religión católica, consideran importante la relación con el Vaticano. Así es. Desde esa perspectiva mundial, no hablemos desde la perspectiva meramente católica, desde la perspectiva mundial, ¿cuál sería el tema principal o los temas principales en que el nuevo Papa tendría que enfocarse? Usted estando en el Vaticano, oyendo a Benedicto XVI y viendo todo lo que sucede alrededor del mundo, desde la óptica del Vaticano, ¿en qué se podría concentrar políticamente a nivel internacional un nuevo Papa? Yo soy un convencido que cuando el Papa habla, el mundo escucha. Y lo viví de primerísima línea cuando el 25 de diciembre del 2010, 2 semanas después de que habíamos conversado, el Papa habla por primera vez en la historia 2 veces de Costa Rica en ese mensaje. Habló de una salida negociada al conflicto con Nicaragua y la isla Calero, y habló de orar por los damnificados del huracán Thomas, que en aquel momento afectaba a Costa Rica. Imagínense el impacto que sentí yo cuando oí hablar 2 veces de Costa Rica. Luego verifiqué en la curia metropolitana, verifiqué en la Cancillería, en la embajada, y no habían datos de nada previo. Inmediatamente la prensa internacional me vino a preguntar, ¿y qué es lo que pasó entre Costa Rica y Nicaragua? Nosotros pensábamos que todo el mundo sabía. No era así. Para el mundo era un conflicto realmente intrascendente. En ese momento, a la par del conflicto entre Palestina e Israel, a la par de los conflictos que estaban dándose en África, mencionó este conflicto y lo puso en una proporción mundial. Yo creo que el próximo Papa va a tener muchísimos retos. El primero, ojalá, que es mi deseo y el deseo de muchos de los latinoamericanos, es prestar más atención a los continentes que están produciendo más católicos y más vocaciones. En este momento, por ejemplo, el 40% de los católicos del mundo, 40% de los bautizados del mundo viven en América Latina. Si sumamos los hijos de latinoamericanos o inmigrantes latinoamericanos que viven en Canadá y Estados Unidos, es el 48%. Esas son cifras de la Pontificia Comisión para América Latina. Y además, son católicos o somos católicos más jóvenes, o sea, con más años para ser católicos, me explico. El interés, el rendimiento, pongámoslo así, ¿no? Y más posibilidades de crecimiento espiritual y de propagación del Evangelio, para efectos de la nueva evangelización que propulga la Iglesia. ¿Cómo es la relación del papado con la Iglesia judía, con la Iglesia anglicana, bueno, con a la eso Iglesia voy. musulmana? Un reto es ese,
Y usted bien lo hablaba de África y de Asia, por ejemplo. Hoy por hoy la mayoría de las vocaciones vienen de África y muchas de la India. Es impresionante ver la cantidad de sacerdotes africanos, latinoamericanos, de la India, sirviendo en parroquias en Italia, en España o en Francia. Entonces se está revirtiendo la evangelización. Antes del continente europeo venían aquí a enseñarnos el evangelio y ahora estamos yendo nosotros allá a recordárselos. Eso es muy interesante. Hay un reto muy importante. Hay que ver dónde están los intereses en cuanto a importancia relativa de la Iglesia en el mundo. Lo otro que va a tener que seguir haciendo y que ha hecho bien Benedicto XVI es el diálogo interreligioso. Esa relación con humildad, poniendo a la Iglesia como una plataforma de diálogo para relacionarse con otras religiones. Hay una iniciativa fantástica que él ha lanzado que se llama el Cortil de los Gentiles, al mejor estilo de San Pablo, que le iba a hablar a los no creyentes a todas partes. Han retomado esa idea y ponen temas de interés mundial: la ecología, la crisis económica, el problema de la niñez, el problema de las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y llaman a gente del mundo de la política, gente del mundo de la cultura, gente del mundo de la ciencia, gente no creyente, gente de otras religiones, para debatir sobre ese tema y ponerse de acuerdo sobre ese tema, más allá de las diferencias de fe. Ha dado unos resultados extraordinarios y la Iglesia ha sido la plataforma para que eso se dé. Eso ha ayudado mucho a unificar. Ahí hay otro gran reto que es continuarlo y profundizarlo y tener más impacto político, en el sentido de que esas recomendaciones de los líderes del mundo que no se sienten intimidados de hablar ahí, sean retomadas por sus distintos gobiernos. Otro tema fundamental para la Iglesia Católica, sin duda alguna, va a ser el tema social. Cáritas Internacional ha hecho un trabajo extraordinario, pero yo creo que todavía puede tener más peso y más importancia, dada la cantidad de trabajo que tiene en todo el mundo y sobre todo en los continentes más problemáticos como África, como algunos países asiáticos y ciertamente en América Latina. Ahí tiene otro gran tema la Iglesia Católica. Y desde luego, pues hay otro tema muy importante, dos temas más. Está cómo atacar el relativismo religioso o la secularización en Europa, donde cada vez hay menos católicos, que eso fue una gran preocupación de Benedicto XVI, y sin duda alguna también cómo manejar y atender la problemática interna del Vaticano de una manera no solamente fuerte, sino también más creíble para el mundo de los católicos. Y usted, conociendo bien ese ámbito y viendo todo el Vaticano, ¿se animaría a pensar de dónde es el próximo Papa? ¿De qué latitud? Es muy difícil, porque en Roma lo que dicen es que el que entra Papa sale cardenal, ¿verdad? Hay ciertamente en el derecho canónico muchas prohibiciones, regulaciones y hasta amonestaciones muy profundas para todo intento de hacer propaganda interna. Entonces cuesta mucho saberlo. De hecho, yo supongo que los cardenales, cuando ven sus nombres en la prensa, en los periódicos y sus fotos, deben arrugar la cara, porque lo que deben de decir es: me están quemando, ¿verdad? Bueno, entonces volvemos al tema original que les decía yo. Entonces, si hay usted mismo me está dando la razón, si hay un interés particular de los cardenales de potencializarse, algunos lo tendrán y otros no. Yo he descubierto una cosa, sí, le voy a decir. Decía Benedicto XVI algo muy cierto: la Iglesia se mueve en las mismas coordenadas que el mundo. O sea, igual no son los obispos, los cardenales, ni los sacerdotes marcianos, ¿verdad? Obviamente, eso se lo planteaba hace un rato. Están llamados, hay una lucha de poder, están llamados a dar un testimonio particular, eso sí. Yo he notado un comportamiento un poco distinto, si se quiere, entre los cardenales que han tenido un gran trabajo pastoral, o sea, que han tenido su parroquia, que luego han sido obispos de una diócesis, que después han sido creados cardenales, pero que han tenido un gran contacto con la gente, y los que más bien han llevado una carrera, si se quiere, más burocrática, tecnócrata, o sea, dentro de la jerarquía de la curia romana, y que han ido ocupando cargos, sí, formados como sacerdotes, pero sin tener una comunidad de almas a su cargo. Debe haber Entonces, interés. Ahí yo siento que uno siente la diferencia en cuanto a sensibilidades, pero no me cabe duda que habrá ambiciones personales y habrá algunos que quieren ser papas. Que habrán algunos que quieren
que no están de acuerdo en que se siga ventilando todo lo que se ha estado ventilando. Eso va a ser difícil. Que no haya transparencia. Eso va a ser y habrá difícil. otros que están un poquito más de acuerdo con la transparencia. No, y yo creo que sin duda alguna el Santo Padre Benedicto XVI tiene que haber tenido pues alguna reacción de quienes prefieren manejar esto de una manera más secreta y privada y tras muros. Yo creo que una de las razones por las cuales él dice se ocupa alguien con más vigor es porque este proceso no puede detenerse por el bien de la Iglesia, ¿verdad? Por el bien de los católicos en todo el mundo y del Estado Vaticano. Es importante que esta transparencia siga y se profundice. Por ejemplo, vea usted lo que han criticado mucho la banca vaticana, ¿verdad? Pero hemos sido testigos nosotros, embajadores, de todo un proceso que ha costado mucho de apertura. Inclusive nos convocan a todos y nos enseñan todo lo que están haciendo para ser aceptados por la regulación europea como banco europeo, o lo que hacen cuando se da el escándalo de la fuga de documentos secretos del Santo Padre, que hacen un juicio público, en el sentido que se permitieron la entrada de periodistas al juicio. Eso, usted me dirá, bueno, falta más. Sí, seguramente falta más, pero para la manera del trabajo que se venía haciendo anteriormente, son pasos importantes que ha dado la Iglesia Católica bajo el liderazgo de Benedicto XVI. Se nos va el tiempo. El 11 arrancan, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, ¿y cuándo tendría que estar? No se sabe cuándo arrancan. Los cardenales tienen que ponerse de acuerdo y definir un día. Así se los dejó establecido Benedicto XVI. Si no, empezaría el 15. El 15 o más tardar el 20. Semana Santa empieza 20 y pico. Sí. Si no me equivoco. El domingo de resurrección es el 31 de marzo. Es la última semana de marzo. Lo que sí han dicho en el Vaticano... o sea, tendrían alrededor de unos 8 o 10 días. Lo que sí han dicho en el Vaticano, y yo creo que es una voluntad no solamente correcta, sino necesaria, es que se espera tener a un nuevo Papa electo antes de Semana Santa. Sería una cosa muy extraña que no tener el pontífice para la Semana Mayor. Bueno, si no hay acuerdo, no hay acuerdo, pero yo creo que el mundo y los católicos del mundo estamos esperando. Pero sería una mala señal porque la gente Santa. estaría esperando un Papa para Semana Santa y los cardenales no se pusieron de acuerdo. Eso es la primera lectura sería, está difícil. Claro, está difícil, así es. Bueno, pero esperemos que no sea así. Sí. Esperemos que no sea así. Agradecerle la presencia en Noche Sin Tregua. Ha sido muy orientador el conocimiento suyo alrededor de lo que sucede en el Vaticano. Pues desearle, todavía le queda que año y pico, ¿verdad? Sí, un poquito más nos queda por allá. Ojalá que tenga éxito y que sean 2 papas o no 3 papas los que usted vea. Bueno, vamos a ver, los que Dios quiera, pero por el momento con esta bendición de conocer a 2 y de haber aprendido lo que hemos aprendido allá, pues yo me doy por satisfecho. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes agradecerles la presencia en Noche Sin Tregua, esperarlos en 8 días aquí desde la cava del Club Unión para pasar otro rato bien entretenido hablando de política con P mayúscula. Nos vemos.